Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Relatos de otra dimensión. Hoy hablaremos acerca del origen de las psicofonías. La vieja rectoría de Epworth, situada en el condado británico de Lincoln, se vio envuelta en un extraño suceso en el año 1715. Habitaban entre sus muros casi derruidos y tabiques agrietados que nadie se había cuidado en reparar, la esposa y sus numerosos hijos de M. Wesley. Uno de aquellos se convertiría años más tarde en el fundador de la llamada Iglesia Metodista, John Wesley. Una tarde de diciembre, uno de los niños acudió atemorizado al lecho de su madre. Había escuchado extraños pasos en el corredor y en principio pensaba que sus hermanos querían gastarle alguna broma pesada para asustarle. La buena señora acudió a esa zona del destartalado inmueble. Sus otros pequeños pernoctaban en otra ala del edificio y ninguno de ellos se encontraba escondido allá. Una revisión de las alcobas y el recuento de los miembros de la familia corroboró este extremo. Pero los pasos se hicieron nítidamente perceptibles de nuevo, y esta vez fueron acompañados por las lastimeras ayes que podrían asociarse perfectamente a los de un moribundo. La atribuida dama se encerró en su aposento rodeada de sus hijos que captaban el dramatismo de la situación. Aquello fue el principio de una serie de fenómenos acústicos que ni el pastor de la iglesia ni los vecinos más sensatos e inteligentes lograron en mucho tiempo interpretar en base a una explicación natural. Un científico famoso, Joseph Priestley, a cuya formación como químico insigne se debe el descubrimiento del oxígeno, se interesó por los extraños disturbios de la rectoría. Los quejidos parecía indudable que provenían de una garganta humana, pero es que, además, se podían escuchar toda una variopinta gama de mimofonías, es decir, sonidos que imitaban efectos físicos naturales. Así, esporádicamente, llegaban a oírse caída de cacerolas de cobre o abrirse algún cajón inexistente o el sonido de una sierra trabajando sobre un hipotético tronco. Pero cuando los testigos acudían al aposento del que se presumía eran emitidos aquellos ruidos, no se apreciaba nada anormal. Historias como esta se repiten en los anales de las investigaciones parapsicológicas. Se cuenta con abundantes testimonios de personas mentalmente equilibradas que han depuesto ante tribunales y médicos, confirmando haber escuchado voces inexplicables no emitidas por una garganta humana correspondiente a un ser vivo. Tanto que en parapsicología se tipifica este tipo de fenómeno psicoacústico con el nombre de parafonalia o parapsicofonía. Doña Dolores ofreció su propia versión de un incidente ocurrido la noche del 14 de septiembre de 1966. Era el primer aniversario de la muerte de mi esposo y el primer año también que no salíamos de Madrid para tomar nuestras vacaciones. Como todas las noches, habíamos cenado en la cocina, pero en aquella ocasión el recuerdo triste de su ausencia pesaba sobre todas nosotras y la comida muy ligera transcurrió en silencio. Después nos retiramos a la salita de estar, mi hermana y yo, a proseguir nuestra labor de punto. Lola, la mayor, estudiaba su tema de latín. María Francisca había estado hasta aquel momento fregando los platos, pues era su semana de turno. Fue precisamente cuando entró ella, secándose las manos y con gesto de cansancio. La voz nítida que nos hizo estremecer
con un escalofrío, fue reconocida por las 4. Era la voz de Antonio y partía claramente del dormitorio. Dolores, Dolores, entra y llévatelo. Estábamos petrificadas y la pequeña tuvo que sentarse casi desvanecida. La voz de su padre era excesivamente clara como para ser confundida. No habíamos salido de nuestro estupor cuando repitió otra vez: Dolores, Dolores, llévatelo. Estamos seguras las 4 de que ahora no dijo entra, o al menos su voz en este punto se hizo más queda. ¿Quién sabe? Yo resueltamente me dirigí al dormitorio, aunque Lola se cogió llorando a mis brazos para que desistiese de mi intento. Nos atrevimos finalmente a entrar. Naturalmente no encontramos a nadie ni vimos nada anormal, pero aquella mañana angustiosa de mi pobre marido me martillea muchas noches en los oídos. Nunca supimos qué era lo que habíamos de llevarnos, y todas las elucubraciones que hicimos para interpretar su sentido han resultado estériles. ¿Cómo explica la ciencia parapsicológica todos estos casos? Un análisis científico del problema nos lleva a plantearnos la hipótesis de la alucinación. Los psiquiatras están habituados al tratamiento de ciertos cuadros psicopatológicos, especialmente en las psicosis esquizofrénicas, durante el curso de las cuales el paciente escucha nítidamente voces, lamentos, gritos y frases perfectamente moduladas. El suministro de drogas alucinógenas, la intoxicación por óxido de carbono, en la fase hipnagógica que precede al sueño normal y durante una sesión hipnótica, puede provocar la audición de susurros y palabras pronunciadas ilusoriamente por una persona que solo existe en el cerebro perturbado del sujeto. La génesis de la alucinación auditiva desde una perspectiva neurológica es muy compleja y, como se acaba de indicar, no siempre su etiología es de origen patológico. A veces, el enfermo se limita a escuchar zumbidos o sonidos muy elementales, que un proceso posterior de interpretación delirante transformaría en voces con significado simbólico. Sin duda, muchos casos interpretados como milagrosos parapsicológicos o espiritistas se reducen a estas audiciones espurias de carácter endógeno, fruto de un trastorno psicofisiológico esporádico o nosológico. Pero un análisis de las circunstancias que concurren en ciertos episodios no resiste una crítica seria si pretende reducirse a meros síntomas alucinatorios, sobre todo si han sido percibidas las mismas voces y sonidos por varios testigos simultáneamente. No existe base seria para arguir en favor de una alucinación colectiva, puesto que si bien varios pacientes pueden reaccionar a un estímulo, por ejemplo narcotizante con ilusiones fónicas, es casi imposible presumir que todos ellos reaccionen escuchando las mismas voces o notas musicales. Los investigadores psíquicos de finales del siglo pudieron constatar que en el curso de algunas sesiones espiritistas o mediúmnicas, casi siempre en la oscuridad, podían obtenerse voces moduladas y pasajes melódicos de rara belleza. Aquellos metapsiquistas denominaron a tal fenómeno voces directas, atribuyendo tales emisiones sonoras a las entidades espirituales. El Dr. Ray Clowney, director del Hospital de Sunderland en Gran Bretaña, refiere a William Hobbit, el caso de una adolescente que padecía un cuadro de neurosis histérica. A consecuencia de ella, la pequeña sufría un bloqueo de etiología psicosomática de las funciones visuales y auditivas. Su capacidad fonética estaba tan disminuida que prácticamente su familia la consideraba sordomuda. Los hechos ocurrían en 1839, una época en que la terapéutica abusaba de las sangrías y los vejigatorios. La prescripción exagerada de los mismos había agravado su estado general. Una tarde, entró en la sala el médico de guardia junto con su ayudante y las enfermeras, recomendando de nuevo otro emplaste vesicante. Se encontraban allí los padres de la enferma.
En ese momento se escucharon unos golpes fortísimos, como basazos, que percutieron sobre los tabiques. Estos redoblaron su frecuencia e intensidad en el instante en que la cataplasma fue aplicada a la epidermis de la niña, que mientras tanto se debatía angustiada en su lecho. Pero lo que dejó estupefactos a todos los presentes fue una voz extraña que recomendaba abandonar el tratamiento y dejar a la naturaleza operar por su cuenta. Los días siguientes continuó escuchándose la voz brindando sus consejos clínicos, sin que el personal del establecimiento lograra identificar su origen. El Dr. Clowney asegura que su enfermita superó el cuadro que la aquejaba a los 8 meses de los hechos citados. El caso de la medium norteamericana Etta Reed es aún más notable. En el curso de sus experiencias de trance, podían escucharse simultáneamente hasta 4 voces distintas en otros tantos idiomas. En España, el caso más notable debido a su repercusión en los medios de difusión de la época tuvo lugar en Zaragoza. Corría el año 1934, cuando todavía no se habían extinguido los ecos de la llamada Revolución de Asturias. El día 19 de noviembre, la joven sirvienta, Pascuala Alcover, estaba terminando su faena de limpieza en la cocina de sus señores cuando una voz chillona, extraña para ella, le hizo dar un respingo. Acababa de introducir una paleta en el fogón de carbón para activar las brasas y aquellas palabras resonaban como si los rescoldos tuvieran vida propia. «¡Que me haces daño!». Despavorida, acudió a la sala de su señora, que en compañía del esposo, don Antonio Palazón, se dirigieron solícitos a la cocina. Aquella era una casa de edificación reciente, situado en la calle Gascón y Gotor. El edificio ya ha sido derribado en 1979, pero en aquella época albergaba unas cuantas familias de clase media. El marco de los sucesos era una pequeña cocina de paredes alicatadas con baldosín azulejo blanco y hogar para carbón de coque. Su salida de humos disponía de un registro situado en uno de los tabiques. Las voces, con un aire grotesco y zumbón, se sucedieron aquel día. Pronto pudo comprobarse que procedían precisamente de aquel registro. Era fácil deducir en los primeros momentos que algún gracioso, utilizando como embocadura otro registro o una tubería adyacente, situada quizás en otra planta, trataba de gastar una broma inocente a sus vecinos. Como el monólogo entre chulesco y grosero de aquel oculto individuo se repitiese a los días siguientes, los propietarios del piso decidieron dar parte a las autoridades. Estas procedieron a registrar todo el edificio, evacuando a los inquilinos. Aquí, el asombro de la policía llegó a su límite, cuando los inspectores comprobaron que aquellas misteriosas voces seguían produciéndose en el desierto inmueble. Un arquitecto estaba procediendo a medir las cotas del registro y dictaba a su ayudante los datos, cuando la voz displecente insinuó: «No se moleste, tiene 15 centímetros». Cuando la voz de que había un duende en aquella casa se corrió en la capital aragonesa y centenares de curiosos invadieron la calle, escaleras y terrazas del edificio, la voz espuria se pronunció de nuevo: «¡Cuánta gente y cuántos guardias! ¡Qué cobardía!». En otro momento, las vecinas y los agentes ocupan la cocina. Alguien pregunta si se han comprado los periódicos de la mañana. De nuevo pueden escucharse sus lacónicas palabras: «Hoy no salgo en los papeles». Las elucubraciones interpretativas de reporteros y aficionados no arrojaron luz alguna. Fue imposible detectar al bromista, y las acusaciones vertidas sobre la infeliz sirvienta en el sentido de que ésta pudiera provocar el fenómeno por ventriloquía se desvanecieron rápidamente. En primer lugar, porque la hipótesis de ventriloquía es infantiloide, ya que estos artistas, como todo el mundo sabe, no generan los sonidos en el abdomen. Tan solo enmascaran lo que hablan con un hábil control de los labios, como podrá comprobar cualquier persona que se acerque suficientemente al ventrílocuo. Pero es que, además,
Pascuala salió de esa vivienda reclamada por sus padres y, sin embargo, las emisiones parafonolálicas persistieron durante las jornadas posteriores. El caso no tuvo explicación. Estrechamente vinculado a la emisión paranormal de melodías o voces se encuentra la clariaudiencia, tanto que ambos fenómenos se confunden en la práctica. Si el primero entraña la genuina producción de un tren acústico de ondas, aunque se desconozca la fuente vibratoria, la facultad clariauditiva no necesita necesariamente que se propague en el aire un sonido real. La persona que escucha misteriosas voces premonitorias podría en principio ser estimulada a nivel del órgano auditivo de Corti, no necesariamente por medio de ondas de presión, sino eléctricamente o por vía bioquímica. Ni siquiera es preciso que intervenga el oído, ya que el fenómeno de ser paranormal podría desarrollarse en el mismo lóbulo temporal del cerebro. Sea como fuere, la historia nos relata extraños casos de personas que han escuchado advertencias e informaciones que luego se han cumplido o verificado. Si el contenido de esas voces hubiera sido trivial y no se hubiera confirmado en la práctica, podríamos calificar a esas personas de neuróticas o psicóticas, reduciendo sus pseudoaudiciones a una simple alucinación acústica. Dejando aparte interpretaciones de mitologización de las Sagradas Escrituras, Moisés escuchaba la voz de Dios en presencia de la zarza ardiendo, y a partir de entonces se repiten asiduamente las exhortaciones divinas. Pablo de Tarso escucha, estremecido, la queja del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Juana de Arco reconoce ante los jueces que habrían de condenarla en nombre de la Iglesia a la hoguera, que ha escuchado voces que la animaban a combatir a los ingleses. A veces, las palabras oídas están asociadas a la imagen espectral de una aparición. Plutarco se refiere al fantasma visto por Bruto. Comillas, una noche, a horas muy avanzadas, cuando dormían todos en sus aposentos, se hallaba Bruto en su tienda iluminada con una mortecina lámpara de aceite. De repente se percató de que alguien entraba hasta allí. Dirigiendo su mirada a la puerta, reparó en una horrible figura que se presentó ante él sin pronunciar palabra alguna. Bruto le interpeló: ¿Quién eres? ¿Hombre o Dios? Soy tu ángel maligno, Bruto, y volverás a verme en las cercanías de la ciudad de Filipo. La famosa apología de Sócrates hace, delante de sus jueces, alude a la existencia de un espíritu familiar, una voz que él atribuía a su demonio, o daimon, que era su guía. Le aconsejaba continuamente hasta para sus decisiones más triviales. Él decía: esa voz profética del demonio que no ha dejado de hacerse oír de mí en el curso de mi vida y que incluso en las ocasiones más vulgares jamás ha dejado de exhortarme cuando yo iba a realizar alguna acción mala o equívoca. Guarda silencio, hoy que, como apreciáis, me están sucediendo estas terribles cosas desafortunadas. Su voz no me contuvo cuando salí de mi casa al alba, ni cuando he venido hasta el tribunal, y, sin embargo, hoy no se opone a ninguna de mis palabras. Lo que me sucede es un bien. Para mí resulta evidente que morir en este instante y librarme de mis preocupaciones es mi mayor dicha. Cierra comillas. Santos, guerreros, monarcas aseguraron haber percibido misteriosas llamadas de orden sobrenatural y se les tuvo a veces como iluminados o como dementes, pues es difícil establecer una nítida frontera que delimite el campo de lo patológico de lo presuntamente ultranatural. Percepciones parecidas son registradas por aquellas personas que sufren episodios de carácter demonio posesivo. Loudon ha quedado grabado en los anales de la posesión diabólica como un trágico exponente del fanatismo católico, tras la horrible muerte en la hoguera del inocente Urbano Grandier. Corría el año 1622. Un grupo de monjas cae en un estado de histeria colectiva del que no se descarta la posible vinculación a curiosos fenómenos paranormales.
De entre todas las religiosas afectadas por horribles convulsiones, descuella Sor Jeanne de Angers, presa de un cuadro pseudogravídico. Su abdomen se inflama desmesuradamente, experimentando violentos movimientos intrauterinos. Un día, trama seccionarse con un cuchillo de cocina al costado para extraer el feto y bautizarlo. En ese momento, escucha una voz que le advierte: ¿qué pensáis hacer? Desistid de esa idea diabólica. Es evidente que este u otros casos análogos pueden tener una etiología alucinatoria, pero ¿qué pensar de otros estremecedores testimonios contemporáneos? Un pastor de Edimburgo se encontraba con su esposa, año 1897, charlando tranquilamente en el salón de su hogar. El reverendo se sobresaltó al ver cómo aquella se erguía asustada. Ella aseguró que acababa de escuchar una voz desconocida que la apremiaba: envía a alguien a recoger a tu hija si no deseas que le ocurra una gran desgracia. En principio no concebía qué clase de peligro amenazaba a la niña. Esta correteaba en el jardín y por un momento se preguntó si tal riesgo pudiera proceder de algún perro rabioso. Cavilando este extremo se hallaba cuando la voz reiteró su advertencia. Angustiada, envió una sirvienta para que fuera inmediatamente a recogerla. La pequeña estaba jugando a unos 3 metros de una vía de ferrocarril. Una cerca de tela metálica impedía que ella pudiera acercarse hasta allá, pero la empleada recogió a la niña, según las instrucciones de su señora. No había transcurrido una hora cuando se escuchó un horrible estrépito. Un tren descarriló precisamente en aquel área y algunos de los vagones se precipitaron por el terraplén, destruyendo un gran tramo del vallado que separaba el jardín de la línea. Camilo Flammarion relata el caso de Georges Parent, alcalde de Weich. Dice: una noche se dirigía a la población vecina en su berlina tirada por un caballo, cuando oyó que le llamaban por su nombre. Detuvo el vehículo y descendió para explorar el contorno. En el momento en que subió de nuevo al pescante, la voz volvió a repetir su llamada. Sin embargo, esta vez se percató de que la emisión sonora parecía partir del interior del carruaje. Además, la identificó con una vieja voz muy querida, la de su aya, que le cuidó desde muy niño y que achacosa y enferma residía en los arrabales de Weich. Poco después se detuvo para anotar este hecho y estimar la hora aproximada en que había ocurrido. Al día siguiente le informaron que la pobre anciana había fallecido 20 minutos después de su registro. No es fácil realizar un análisis global de estos fenómenos para encontrar un origen común. Se sospecha que cada caso de clariaudiencia posee una explicación específica. Probablemente gran parte de las personas que escucharon esas llamadas eran víctimas de un estado neurótico o de cualquier excitación bioeléctrica o química de las áreas de proyección del córtex. De hecho, las horribles exhortaciones que los posesos creen escuchar de labios de Satán probablemente tengan una etiología psicopatológica. Pero es difícil reducir los casos en que esas misteriosas voces poseen un contenido monitorio a términos tan elementales. Parece obvio que hemos de contemplar dos posibles soluciones al enigma, y siempre en el supuesto de que la versión del suceso no haya sido adulterada o desorbitada. O bien, la percepción es de carácter endógeno, en cuyo caso el sujeto perceptor capta extrasensorialmente un mensaje de lejana procedencia y es su cerebro el que resuelve la concienciación de esa información a través de una alucinación auditiva. O bien, los sonidos son reales y su origen exógeno, y hemos de barajar una serie de hipótesis, desde aquella que contempla la presencia de una entidad periespiritual capaz de emitir sonidos, hasta la alternativa de hallar su explicación en el zorbismo. En una vivienda de Madrid, sus inquilinos vienen observando desde hace tiempo un singular fenómeno acústico. Alguien introduce la llave en la cerradura del portal y manipula en ella durante largos minutos. A veces,
El ruido característico de un llavero y los roces con el bombillo van acompañados por trepidaciones de la puerta. La primera vez que estos efectos se produjeron, naturalmente sufrieron la previsible alarma. Alguien estaba indudablemente tratando de forzar la entrada a la casa a intempestivas horas nocturnas. Armándose de valor, abrieron la puerta. Ni en el descansillo de la escalera ni en ella se encontraba nadie sospechoso. Aún así, imaginaron una broma por parte de cualquier vecino. Pero el suceso se reiteró con tanta frecuencia, pese a la vigilancia interpuesta, que hoy no dudan del carácter ultranatural que lo anima. Los disturbios acústicos sin causa física evidente resultan casi tan enigmáticos como las voces paranormales, sobre todo cuando, como ellas, pueden tener carácter premonitorio. Aún en nuestros medios rurales persiste la creencia de que un santo de especial devoción puede avisar por medio de golpes, dados en el tabique, la inminencia de una muerte. Recordemos a las hermanas Fox y sus raps. Este desconcertante fenómeno se ha repetido hasta la saciedad. Los raps parecen percutir en distintos puntos de la habitación. Suenan como si alguien golpease con sus nudillos los tabiques o elementos estructurales de los muebles. En las mesas utilizadas en el curso de sesiones espíritas se traducen en forma de chasquidos o crujidos reiterados. Naturalmente, el fenómeno podrá atribuirse frecuentemente y con toda razón a tensiones de origen higroscópico o térmico de las tablas. La humedad dilata las fibras de la madera, o bien los cambios de temperatura provocan tensiones internas que se traducen en bruscos desencolados y dan lugar a esos crujidos. Por ello, ciertas personas pusilánimes y neuróticas pueden atribuir a los espíritus estos y los 1000 ruidos con causa natural que pueblan el hogar. Pero en ocasiones no resulta tan fácil identificar los raps con estos fenómenos de origen físico. Un peritaje y control de algunas mesas nos ha demostrado que los bruscos sonidos, llamados transitorios en acústica, no eran explicables a la luz de la termodinámica clásica. Todavía más incomprensible tal comportamiento fónico cuando los trenes de onda emitidos no están integrados por oscilaciones anárquicas o aleatorias, sino moduladas armónicamente, gestándose a veces notas musicales, como si fueran emitidas por un arpa eólica, un violín o cualquier otro instrumento. Don Javier S. nos relata así su experiencia, que se transcribe a través de una cinta magnetofónica. Dice: yo me había quedado viudo en el 52 y residía en Alicante con mis 2 hijas, Mercedes y María Victoria. En noviembre del 70, me acordaré siempre, Merche tuvo que desplazarse a Madrid por un asunto de sus oposiciones. Ella había estudiado en el conservatorio y era la única que tocaba el piano que teníamos en el salón. Aquella mañana nos encontramos Maribí y yo desayunando en el cuartito anexo a la cocina. Yo estaba apurando, impaciente, la taza de café, pues se me había hecho tarde. En ese momento alguien comenzó a teclear una melodía. Eran inconfundiblemente las notas de un nocturno de Chopin. Tanto mi hija como yo nos levantamos bruscamente y vivamente impresionados. Sin lugar a dudas, las notas de piano partían del salón. Maribí me dijo después que por un instante pensó que su hermana había regresado y trataba de darnos una sorpresa. Ambos nos precipitamos al salón. El piano permanecía con su tapa cerrada y la melodía dejó de escucharse. Una corazonada hizo que me precipitase al teléfono. Puse una conferencia a la residencia donde pernoctaba Merche. Cuando me identifiqué, preguntando nervioso qué le había ocurrido a mi hija, noté que alguien cuchicheaba junto al aparato. Finalmente se puso la directora. Estaba confusa. Nada más ponerse, me preguntó cómo me había enterado. Luego me aclaró. Mercedes se había resbalado en el cuarto de baño y al caer se produjo una grave herida en la cabeza, perdiendo el conocimiento. En ese momento se estaba siendo sometido a una cura de urgencia. Afortunadamente mi hija sobrevivió al accidente, pero aquello dejó una profunda huella en nuestras vidas.
En los llamados poltergeist, de los que nos hemos ocupado en otros podcasts, los disturbios acústicos llegan a niveles insoportables. El estruendo de ventanas y puertas que se abren bruscamente, muebles que simulan resbalar por el suelo, objetos que golpean las paredes, vibraciones de los elementos estructurales, cristales inexistentes que se fracturan, excita hasta el paroxismo a los inquilinos de la vivienda afectada. Es evidente que algunos mediums han llegado a utilizar ingeniosos subterfugios para provocar sonidos paranormales fraudulentos. William Roy llegó a confesar cómo realizaba sus trucos, después de amasar una pequeña fortuna, convenciendo a la gente de sus poderes. Mientras él permanecía en un sillón fingiendo un trance mediúnico, uno de sus ayudantes, provisto de magnetófonos y amplificadores electrónicos conectados a unos altavoces ocultos, producía los sonidos. Y no pocas personas han tratado de impresionar a los creyentes espíritas introduciendo en el interior de las patas de una mesa o escondido en el seno de algún tabique percutores electromagnéticos conectados a una instalación eléctrica hábilmente camuflada. Pero indudablemente estos casos no pueden invalidar otros hechos sobre los cuales el análisis pericial no ha detectado indicios de impostura. ¿Qué ocurre cuando instrumentos de laboratorio y varios testigos comprueban que se han producido ruidos y sonidos modulados que no tienen explicación natural? Las leyes acústicas se cumplen también en estos casos. Estas ondas de presión se propagan por el aire como cualquier sonido vulgar y por supuesto tales vibraciones afectan al tímpano auditivo de personas y animales. Mucha gente se pregunta si esas ondulaciones tienen también naturaleza etérea o sobrenatural. Probablemente no. Para que un sonido llegue a nuestro oído es necesario que alguna mesa vibre a una frecuencia entre 20 y 16.000 ciclos por segundo. Puede tratarse de una cuerda tensa, una membrana o una cavidad llena de aire, pero es necesaria la fuente vibrante para que el sonido se produzca. Las notas melódicas escuchadas por el señor Javier S. y su hija seguramente fueron emitidas realmente por las cuerdas metálicas del piano. Lo que resulta inexplicable es la naturaleza de las fuerzas o solicitaciones que actuaron sobre aquellas para hacerlas vibrar. Es precisamente esto lo que otorga el sello de paranormalidad al fenómeno. Esa acción dinámica a distancia se presume pudiera ejercerla el cerebro humano en momentos traumáticos para él. Mercedes pudo desencadenar ese proceso al producirse esa grave lesión craneal y sentirse próxima a la muerte. El grito de socorro sería sustituido por la emisión de una señal energética capaz de provocar a muchos kilómetros la oscilación acústica de unas cintas de metal. ¿Qué origen tienen esos extraños gritos, esas exclamaciones vehementes, a veces acompañadas de pasajes melódicos, de trinos modulados por aves exóticas, de aullidos emitidos por canes invisibles? ¿Qué explicación poseen esas frases entrecortadas de críptico significado? Son fonemas modulados casi siempre en un tono de resonancias metálicas y reverberantes, lo que supone una gran riqueza de armónicos con frecuencia acústica alta y una reimpresión del perfil sonoro como si la emisión procedente de una fuente ilocalizable se reflejase múltiples veces en un recinto con paredes de acero. La historia de estos misteriosos registros se remonta a 1959. En el verano de ese año, un ornitólogo de origen ruso residente en Suecia había dispuesto su micrófono direccional conectado a un buen equipo de grabación magnética en un bosque. Cuando más tarde seleccionaba alguna de las bandas grabadas, quedó sorprendido al constatar que entre gorjeos de algunos pájaros desconocidos en aquella región se escuchaba nítidamente una voz humana que aludía al canto de aquellas aves. En otra ocasión, un registro semejante acusa la voz de su madre, que había muerto algún tiempo atrás, exhortándole: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme?». Impresionado por aquel fenómeno, repitió febrilmente las experiencias de registro.
En casi todas las cintas impresionadas aparecían fonemas y frases enteras más o menos ininteligibles al principio, pero que eran susceptibles de resolverse con más claridad tras una audición paciente y laboriosa de frecuencia hilerativa. Frederick Jurgenson, como se llamaba este hombre, publica en 1964 una obra explicando los resultados de su trabajo con el título de Voces del Cosmos, dando origen así al estudio moderno de las psicofonías. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos encontramos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.